Ya, ahora sí, Lice, ya está grabando. Ok, gracias. Entonces empezamos con el tema 2, el hombre, ser biológico y ser social. Aquí tenemos una frase que nos indica la complementariedad, la dualidad del ser humano, ¿no? Que tiene un instinto biológico y tiene un elemento cultural. Aquí nos dice el texto que todos los seres vivos tienen una manera de vivir que depende de su estructura, su fisiología y también del tipo de ambiente en el que viven. De manera que los factores físicos y biológicos se juntan para para construir una gran variedad de ambientes en distintas partes de la biosfera. En resumidas cuentas, dice que todos los seres vivos tienen una forma de vivir que se adapta a su medio ambiente, a sus condiciones de vida. Algunos ejemplos de adaptación. Aquí tenemos el lagarto de hocico de pala, que levanta sus pies para evitar quemarse, y también el camaleón, que cambia de color para cazar a sus depredadores. La vida de un ser vivo está estrechamente ajustada a las condiciones físicas de su ambiente, nos dice el texto, y también a las bióticas. Otro ejemplo de adaptación es el camello, que tiene una joroba en donde acumula grasa. Esta grasa la utiliza para obtener energía y agua en el desierto. Nos dice el texto que mientras más se aprende acerca de cualquier clase de planta o animal, se ve con claridad que cada especie ha sufrido adaptaciones para sobrevivir en un conjunto particular de circunstancias ambientales. Todas las especies se han adaptado a su medio ambiente, a su espacio. Otro ejemplo es el oso polar, que puede vivir a temperaturas de 30 grados bajo cero, y también el tejón melero, que es inmune al veneno de serpientes, e incluso es un depredador de las serpientes. Todos los animales pueden demostrar adaptaciones al viento, al sol, a la humedad, a la temperatura, al nivel de sal y también a otros aspectos del medio ambiente físico, así como adaptaciones a plantas y animales específicos que viven en la misma región. Por ejemplo, el tejón melero ha desarrollado una adaptación de inmunidad al veneno de las serpientes, de un tipo de las especies de serpientes que viven en su entorno. Así llegamos a la definición de ecología, que nos dice que se ocupa del estudio científico y las interrelaciones, las relaciones entre los organismos y sus ambientes, y por lo tanto de los factores físicos y biológicos que influyen en estas relaciones y son influidos por ellas. Nos dice, las relaciones entre los organismos y sus ambientes no son sino el resultado de la selección natural. Esto se ha dado de forma natural, sin la intervención del hombre. Se ha dado a través de una lucha constante, de una lucha por la supervivencia, de lo cual señala, se desprende que todos los fenómenos en el medio ambiente ecológicos tienen una explicación evolutiva. A lo largo de más de 3.000 millones de años de evolución, de cambios, la competencia por la reproducción y los recursos naturales limitados ha producido diferentes formas de vida. Estas formas de vida han tenido una lucha por el alimento, por el espacio vital, el espacio que les permita sobrevivir, el cobijo y la pareja. A través de estos 3.000 millones de años, las especies han tenido que evolucionar, adaptarse, y las que han tenido éxito han continuado hasta nuestros días. El texto nos señala otra definición de ecología,
como el estudio de las relaciones mutuas de los organismos con su medio ambiente físico y biológico. Este término está ahora mucho más en la conciencia del público, es un tema mucho más hablado, el tema de la ecología, porque los seres humanos ya conocen, se percatan de algunas malas prácticas ecológicas de la humanidad en el pasado y en la actualidad. Los seres humanos ya conocen qué es la contaminación ambiental, que la tala de árboles genera contaminación, que la quema de residuos genera contaminación, que tirar basura a los ríos genera contaminación, etc. Es importante que todos conozcamos y apreciemos los principios de este aspecto de la biología, para que podamos formarnos, construir una opinión inteligente sobre temas como contaminación con insecticidas, detergentes, el uso masivo de detergentes, el uso del mercurio que contamina nuestros ríos actualmente, la eliminación de desechos, de basura, presas para la generación de energía eléctrica y otros. La voz griega oikos significa casa o lugar para vivir y ecología oikos logos o estudio del hogar, estudio del lugar para vivir. No se olviden que logos es estudio, lo puedo agregar. Es literalmente el estudio de organismos en su hogar o en su medio ambiente nativo. Este término, el de ecología, fue propuesto por el biólogo alemán Ernst Haeckel en 1869, pero muchos de los conceptos de ecología son anteriores al término en un siglo o más. Aquí tenemos una foto del señor y su aporte a la ciencia. La ecología se ocupa de la biología, del estudio de grupos de organismos y sus relaciones con el medio ambiente. Hay otro término importante que es autoecología, que se refiere al estudio de organismos individuales o de poblaciones de especies aisladas y sus relaciones con el medio ambiente. Entonces este término también anotarlo a un ladito, que siempre es importante conocer los conceptos, las fechas y los nombres. Nota nos dice, la cinecología, que es otro concepto, consiste en la ciencia encargada de estudiar las relaciones existentes entre comunidades biológicas, diferentes especies de una comunidad o biocenosis y los ecosistemas de la Tierra. Cuando hablamos de comunidades biológicas, nos referimos a aquellos medios ambientes donde viven diferentes especies. Entonces aquí podemos ver un conjunto de árboles de pinos. Aquí vemos también una comunidad en donde viven determinadas especies, no viven los pinos ahí. La cinecología va a estudiar las relaciones entre el pino, puede ser, y los animales cercanos, ¿no es cierto? O los insectos de ese espacio. La cinecología consiste en la ciencia encargada de estudiar las relaciones existentes entre las comunidades biológicas, diferentes especies de una comunidad o biocenosis y los ecosistemas de la Tierra. A ver, esto es lo mismo, lo repetí aquí. El término contrastante cinecología designa estudios de grupos de organismos asociados, formando una unidad funcional del medio ambiente. Aquí es otra definición de cinecología. Estos grupos de organismos pueden estar asociados a 3 niveles de organización: poblaciones, comunidades y ecosistemas. En el uso ecológico, nos señala el texto,
Una población es un grupo de individuos de cualquier clase de organismo, un grupo de individuos de una sola especie. Una comunidad en el sentido biológico es una comunidad biótica que comprende todas las poblaciones que ocupan un área física determinada. La comunidad, junto con el medio ambiente físico no viviente, comprende un ecosistema. Muy bien, aquí vamos a aclarar algunos conceptos. Población, grupo de individuos de cualquier clase de organismos de una sola especie. Aquí vemos un enjambre de abejas, ¿no es cierto? Esta es una población, un grupo de individuos de una sola especie que viven en un lugar determinado. Las abejas viven en la colmena y se movilizan alrededor de esa colmena. Y una comunidad son las poblaciones que ocupan un área física definida. Si un enjambre es una población, una comunidad puede ser un bosque, una parte aislada del campo, un espacio donde viven otras poblaciones. En ese bosque puede vivir un enjambre de abejas, puede vivir alguna cantidad de patos silvestres, pueden vivir determinadas especies de planta, etc. Y la comunidad, junto con el medio ambiente físico, comprende un ecosistema. Creo que se entiende esto bien. No sé si expliqué bien. Población, comunidad y ecosistema. Muy bien, continúo entonces si no hay observaciones. Así, la cinecología, este concepto lo vemos bastante, se interesa por las numerosas relaciones entre comunidades y ecosistemas. El ecólogo estudia problemas como quién vive a la sombra de quién devora a quién desempeña un papel en la propagación y dispersión de quién, y cómo fluye la energía de un individuo al siguiente en la cadena alimenticia. Hay animales que viven a la sombra de otro, ¿no? O que eh, rescatan las obras de otros. Por ejemplo, el sucha, ¿no es cierto? El sucha busca sobras, busca, es carroñero, busca elementos de la naturaleza que son las sobras. ¿Quién devora a quién? Hay diferentes animales en la naturaleza que se devoran entre sí, ¿no es cierto? El jaguar, por ejemplo, devora diferentes animales. ¿Quién desempeña un papel en la propagación y dispersión de quién? Las abejas ayudan a dispersar el polen, ayudan a también el desarrollo y evolución de las plantas, ¿no es cierto? ¿Cómo fluye la energía de un individuo al siguiente en una cadena alimenticia? ¿Quién consume a quién y esa energía a dónde se dirige? ¿A quién la utiliza? El ecólogo, subrayamos, trata de definir y analizar aquellas características de las poblaciones distintas, de las características de individuos y los factores que determinan la agrupación de poblaciones en comunidad. Y tenemos una definición del ecólogo, ¿no? Que trata de analizar todas estas relaciones que existen dentro del medio ambiente. Intenta estudiar todo lo que sucede dentro de un medio ambiente determinado. ¿Hasta aquí alguna pregunta tal vez? ¿Una duda?
Bien, me dicen. Ninguna listen, todo claro. Luciana, todo claro, no listen. Muy bien, en el caso que tengan alguna duda tal vez y no pueda revisarla, yo les aconsejo siempre que revisen, ¿no? Revisen la definición tal vez de ecólogo, que básicamente es un científico que estudia la ecología, ¿no? Las relaciones entre los seres vivos. O pueden investigar, revisar también la cinecología, ¿no? ¿Qué es la cinecología? Tal vez profundizar. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Estoy aquí, por eso no lo he desarrollado todavía el punto, la diapositiva 16. Vamos a ver si puedo presentar. Muy bien, ahora sí puedo. Vamos a la unidad 2, al punto 2 de la unidad 2, niveles tróficos y cadenas alimentarias. Todas las plantas compiten por la luz solar. Ese es un tema claro, ¿no? Pongan una planta alejada de la luz solar y la planta va a buscar siempre la luz, va a intentar movilizarse, mover sus ramas o mover sus raíces hacia la luz solar. Todas las plantas compiten por luz solar, por los minerales del suelo y el agua, pero las necesidades de los animales son más diversas y muchos de ellos dependen de un tipo específico determinado de alimento. Los animales que se alimentan de vegetales son llamados consumidores primarios de todas las comunidades. A su vez, ellos sirven de alimento a otros animales llamados consumidores secundarios, que también son consumidos por otros. Esos serían los consumidores terciarios. Así, en un sistema viviente pueden reconocerse varios niveles de alimentación o niveles tróficos. ¿Qué son estos niveles tróficos? Aquí podemos ver algunos ejemplos de niveles tróficos. Un nivel trófico es la posición que ocupa un organismo en una cadena o red alimenticia. Por ejemplo, aquí vemos los productores, algunas plantas, algunos árboles. Vemos esto es el primer nivel. El segundo nivel, consumidores primarios, herbívoros, ¿no es cierto? Algunos insectos, algunos pájaros y algunos animales. El tercer nivel, consumidores secundarios, omnívoros y depredadores, nos sale aquí. Y cuarto nivel, consumidores terciarios, omnívoros y depredadores. Aquí el jaguar, ¿no? Que se alimenta de otras especies, que consume la carne de otras especies. Los productores son organismos autótrofos. Y en especial las plantas verdes ocupan el primer nivel trófico. Son el nivel más bajo, ¿no es cierto? Los herbívoros o consumidores primarios ocupan el segundo nivel y así sucesivamente. La muerte tanto de plantas como de animales, así como los productos de desechos de la digestión, dan vida a los descomponedores o también llamados desintegradores. Los heterótrofos que se alimentan de materia orgánica muerta o en descomposición, que procede de los productos y que procede de los productores, perdón, y los consumidores, que son principalmente bacterias y hongos. Aquí vemos algunos ejemplos de desechos y sabemos que las semillas y muchas plantas nacen de los desechos orgánicos. Los desechos orgánicos de animales se utilizan como abono muchas veces, ¿no es cierto? E incluso algunas semillas utilizan a los animales para propagarse. Algunas frutas, algunas plantas dan las semillas y atraviesan el tracto digestivo de ciertos animales para poder llegar a otras distancias y poder reproducirse.
De modo que la energía procedente originariamente del Sol pasa a través de una red de alimentación. El Sol da luz, da su calor a las plantas y las plantas alimentan a otras especies, y así sucesivamente. Las redes de alimentación normalmente están compuestas por varias cadenas de alimentación que representan las vías únicas hasta la red. Cualquier red o cadena de alimentación es esencialmente un sistema de transferencia de energía. Aquí vamos a subrayar red o cadena de alimentación. Las numerosas cadenas y sus interconexiones contribuyen a que las poblaciones de presas y depredadores se ajusten a los cambios ambientales y de este modo proporcionan cierta estabilidad al sistema. Aquí vemos una pequeña red de alimentación en donde la planta que recibe la luz solar crece, se desarrolla y da alimento al saltamonte, también al caracol e incluso a la paloma. El caracol alimenta al sapo y el saltamontes a la paloma. También tenemos a la musaraña, que es principalmente herbívora, y el halcón se alimenta del sapo, la paloma y la musaraña. Entonces vemos una red de alimentación o una cadena trófica, ¿no es cierto? Hasta aquí alguna pregunta, duda tal vez. Les aconsejo que se memoricen esto que es la cadena o la pirámide de niveles tróficos, ¿no? Pueden revisar también textos y pueden ver, creo que eso es algo importante. Muy bien, así entramos al punto número 3. ¿Lo puede acercar, por favor? Me dice Adriana. Acercar, no te entiendo a dónde. Bueno, vamos al punto 3, biomasas y energía. La red alimentaria de cualquier comunidad también puede ser concebida como una pirámide, en la que cada uno de los escalones es más pequeño que el anterior del cual se alimenta. En la base están los productores, que se nutren de los minerales del suelo, que son las plantas, ¿no es cierto? En parte procedente de la actividad de los organismos descomponedores. Y a continuación se va sucediendo los diferentes niveles de consumidores. Primarios, que son los que consumen a las plantas. Secundarios, que cazan a estos primarios que consumen plantas. Y terciarios, que cazan a los consumidores secundarios, etcétera, etcétera. Nota nos señala, la biomasa es materia orgánica de origen vegetal o animal. Son residuos orgánicos, forestales, estiércol, cultivos, etcétera, que se utiliza como fuente de energía renovable para producir electricidad y también biocombustible. Algunos tipos de biomasa o ejemplos de biomasa. Tenemos la natural, producida espontáneamente por la naturaleza, como ramas caídas en los bosques. La residual, que son subproductos y desechos de actividades agrícolas, de los rastrojos, las podas, también de la ganadería, el estiércol industrial, el acerrín, que es del uso de la madera, y también urbanos, residuos orgánicos. También tenemos cultivos energéticos, plantas cultivadas específicamente para producir biocombustibles.
Por ejemplo, el maíz, la caña de azúcar o plantas oleaginosas. Esto solamente como una información introductoria. La biomasa es la cantidad total de materia viviente en un momento dado, en un área determinada o en uno de sus niveles tróficos, y se expresa en gramos de carbono o en calorías por unidad de superficie. Este concepto de biomasa también sería bueno que lo sepan, que lo recuerden. Todo lo que son conceptos aquí son importantes. Las pirámides de biomasa son muy útiles para mostrar la biomasa en un nivel trófico. El aumento de biomasa en un periodo determinado recibe el nombre de producción de un sistema o de un área determinada. Aquí vemos una aclaración. Nivel trófico es la posición que ocupa un organismo en una cadena o una red alimentaria, indicando su fuente de alimento y energía dentro de un ecosistema. Aquí vemos niveles tróficos, ¿no es cierto? Los productores primarios, secundarios, terciarios y arriba están los que consumen a los que están más abajo. La transferencia de energía de un nivel trófico a otro no es totalmente eficiente. Los productores gastan energía para respirar y cada consumidor de la cadena gasta energía, obteniendo el alimento, metabolizándolo, digiriéndolo y manteniendo sus actividades vitales. Esto explica por qué las cadenas alimentarias no tienen más de 4 o 5 miembros. No hay suficiente energía por encima de los depredadores de la cúspide de la pirámide como para mantener a otro nivel trófico. Entonces esto nos señala que hay un desgaste, una pérdida de energía en cada nivel y generalmente no existen más de 4 o 5 miembros en una cadena alimentaria, porque no existe energía para mantener a otro elemento, a otra especie en ese medio ambiente. Entiendo que es un poco complicado tal vez por el tema de los conceptos. Sin embargo, les aconsejo que intenten anotarse los conceptos porque creo que son importantes. ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre este tema tal vez? En general, ¿se entiende? Creo que aclaré el punto de la diapositiva 16. ¿Se entiende entonces? ¿Tienen alguna duda sobre algún concepto? ¿En qué nivel estamos los humanos? Bueno, los humanos estamos en el nivel de consumidores terciarios, ¿no? Porque consumimos a muchas especies de más abajo. Consumimos a los consumidores primarios, que pueden ser las vacas, las ovejas. Consumimos también algunos consumidores secundarios y somos los que estamos arriba porque no tenemos una especie que nos case directamente, ¿no? No hay una especie especializada en cazar seres humanos. David, ¿quiere decir algo? David levantó la mano, pero no dice nada. Muy bien, creo que se entiende en general. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirla en el chat. Yo lo puedo ver. Y entramos al punto número 4, ecosistemas. Los ecólogos, nos señala, emplean el término ecosistema para indicar una unidad
de partes vivientes o inertes que no se mueven, con interacciones mutuas para producir un sistema estable, en el cual el intercambio de sustancias entre las plantas vivas e inertes es de tipo circular. ¿A qué se refiere este concepto de ecosistema? Un ecosistema puede ser tan grande como el océano o un bosque o uno de los ciclos de los elementos, o tan pequeño como un acuario incluso, que contiene peces tropicales, plantas verdes y caracoles. ¿Cómo calificamos qué es un ecosistema? Para calificarla de ecosistema, la unidad ha de ser un sistema estable, en donde el recambio de materiales sigue siendo circular. Un ecosistema es un espacio en donde las diferentes especies interactúan e intercambian energía, intercambian materiales. En un acuario, por ejemplo, pueden haber peces, pueden haber algunas plantas, algunos sapos, algunos insectos, incluso algunos caracoles. Y todos de alguna forma se interrelacionan, tienen una relación e intercambian energía o intercambian algunos elementos. Aquí, ejemplo de un ecosistema, por ejemplo, muestra, puede ser un bosque, como lo señaló arriba, un bosque, un estanque, un espacio en donde diferentes especies habitan. Ecosistema en la imagen vemos y vemos también algunos elementos, como el biotopo y la biocenosis, que forman parte de este ecosistema. Más adelante vamos a ver qué es el biotopo y la biocenosis. Un ejemplo clásico de un ecosistema bastante compactado para ser investigado en detalle es una laguna o un estanque. La parte no viviente del lago desprende el agua. En un estanque hay agua, el oxígeno disuelto, el dióxido de carbono, las sales inorgánicas, como fosfatos y cloruros de sodio, potasio y calcio y muchos otros componentes orgánicos. El agua entonces va a aportar estos elementos importantes que van a ser usados por diferentes especies. Los organismos vivos pueden subdividirse en productores, consumidores y desintegradores, según su papel, contribuyendo a conservar el ecosistema como un todo estable de interacción mutua. En primer lugar, existen organismos productores, como las plantas verdes, que pueden fabricar compuestos orgánicos a partir de sustancias inorgánicas sencillas por fotosíntesis. Aquí vemos un ejemplo de productores, descomponedores y consumidores. Los productores pueden ser el pasto, los descomponedores, algunos elementos que descomponen la materia orgánica, hongos, algas, insectos. Consumidores pueden ser los que consumen a, a estos elementos productores, a la hierba, puede ser un conejo, y el que consume al conejo es el lobo, el consumidor secundario. En un lago nos señala, hay dos tipos de productores. Las plantas mayores que crecen sobre la orilla o flotan en aguas profundas, y las plantas flotantes microscópicas. En su mayor parte algas, que se distribuyen por todo el líquido hasta la profundidad máxima alcanzada por la luz. Entonces, en un lago existen estos dos tipos de plantas. Plantas mayores y plantas flotantes microscópicas. Estas plantas pequeñas que se designan colectivamente con el nombre de fitoplancton, aquí vamos a subrayarlo, no suelen ser visibles, salvo si existen en gran cantidad, en cuyo caso transforman al agua ese tinte verdoso. Suelen ser bastante más importantes como productoras de alimentos
para el lago que las plantas visitan. Los organismos consumidores, las plantas, son heterótrofos. Por ejemplo, insectos y sus larvas, crustáceos, peces y tal vez algunos bivalvos de agua dulce. Los consumidores primarios son los que ingieren a las plantas. Los secundarios, los carnívoros que se alimentan de los primarios y así sucesivamente. Podría haber algunos consumidores terciarios que comieran a los consumidores secundarios carnívoros. Aquí tenemos una vaca. Una vaca, ¿qué tipo de consumidor será? ¿Será secundario la vaca? ¿Será terciario? La vaca es un consumidor primario, ¿no es cierto? Porque ingiere el pasto, ingiere las plantas. Muy bien, ¿qué área? Primario, primario. Y un consumidor secundario que se alimenta del primario puede ser el jaguar, ¿no es cierto? El jaguar no come planta, no ingiere a los consumidores, a los productores, ¿no es cierto? Sino que ingiere a los consumidores primarios. El jaguar caza. Podría, nos dice, haber algunos consumidores terciarios que comieran a los consumidores secundarios carnívoros. En algunos ecosistemas puede haber algunos consumidores que comen a este consumidor secundario. El ecosistema se completa con organismos descomponedores. ¿Quiénes son estos organismos descomponedores? Los que destruyen y transforman la materia orgánica. Estas son bacterias y hongos que desdoblan los compuestos orgánicos de las células procedentes del productor muerto y organismos consumidores en moléculas orgánicas pequeñas que utilizan como saprofitos o en sustancias inorgánicas que pueden usarse como materia prima por las plantas verdes. Cuando un producto se echa a perder, si dejamos una manzana durante semanas y no la consumimos o algún alimento, ¿qué es lo que sucede? Se producen hongos, se producen bacterias, ¿no es cierto?, en ese producto orgánico. Y ahí surgen los organismos descomponedores, que empiezan a transformar la materia en moléculas orgánicas pequeñas, en otro tipo de sustancia que puede ser usado por las plantas verdes. De la misma forma, surgen estos organismos descomponedores en la carne, en la materia orgánica. Lo mismo sucede con la carne y con diferentes alimentos. Aún el ecosistema más grande y más completo puede demostrarse que está constituido por los mismos componentes. Organismos, productores, consumidores y desintegradores y componentes inorgánicos. Aquí vemos un ejemplo de algunos organismos. Los descomponedores son hongos y bacterias que descomponen la materia orgánica. Los productores son los vegetales que producen la materia orgánica y los consumidores herbívoros, carnívoros o detritívoros, que son los animales que consumen la materia orgánica. Y aquí vemos la definición de ecosistema. La estructuración de un ecosistema consta de, por un lado, la biocenosis o conjunto de organismos vivos de un ecosistema y el biotopo o medio ambiente en que viven estos organismos. Un ecosistema entonces tiene dos elementos. Por un lado, el biotopo y por otro lado, la biocenosis. La biocenosis son los seres vivos
los organismos vivos, y el biotopo es el conjunto, el medio ambiente en el que viven estos organismos. Está compuesto por la energía solar, el viento, la tierra, la lluvia y las piedras. Entiendo que son bastantes conceptos. Me dicen si tienen alguna pregunta, alguna duda tal vez sobre un concepto. ¿Se entiende en general hasta aquí? Dicen, disculpe, ¿puede repetir por favor biotipo y el segundo? Dicen, ¿puede explicármelo del inicio? Recién llegué. Resumen breve, me dice Frank. Muy bien, vamos con lo que es ecosistema. Un ecosistema tiene dos elementos importantes, esenciales, que es el biotopo y la biocenosis. La biocenosis son todos los seres vivos que habitan ese ecosistema. Si hablamos de un espacio del bosque o un espacio de una selva, van a ser todos los seres vivos que habitan ese espacio. Los animales, los pájaros, también van a ser las plantas que viven, los árboles y también los insectos. Todos los seres vivos que viven en ese espacio es la biocenosis. Y el biotopo es el medio ambiente o las condiciones ambientales de ese espacio. Si hablamos de un bosque, el medio ambiente va a ser el viento que existe, el tipo de tierra que existe, el nivel de humedad que existe, la geografía o el tipo de piedras que existe alrededor y el calor o la luz solar. Esos son elementos de un ecosistema. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Entonces, conceptos importantes: ecosistema, ecología, ecólogo. Los consumidores primarios no serían las plantas, ya que la primera fuente de energía es el sol, la cual es aprovechada por plantas y luego los animales. Bien, aquí vamos a ver. Los organismos vivos, nos dice, pueden subdividirse en consumidores, productores y desintegradores. Más adelante está la pirámide. Mm, Aquí está. Los consumidores, como lo vemos aquí, los productores son las plantas. Las plantas utilizan los elementos de la naturaleza, la luz solar, la tierra y otros para poder crecer y desarrollarse. Estos van a ser consumidos por los consumidores primarios. Consumidores primarios son herbívoros. Esa es una definición clara. Y consumidores secundarios van a ser algunos omnívoros y depredadores, también los carnívoros, los que cazan a estos consumidores primarios. Y arriba, o los consumidores terciarios son los que cazan, se alimentan de los animales, las especies que están debajo de ellos. Si lo podemos ver mejor, que se cortó la diapositiva. Bueno, vamos a hacerlo más grande entonces. Muy bien, aquí están algunos ejemplos. Esto lo pueden revisar, lo pueden
ver. Esto es algo importante, la pirámide alimenticia, para su evaluación, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, tal vez, duda? Muy bien, voy a intentar presentar, que creo que se corta la señal. Muy bien, entonces les voy a realizar algunas preguntas para ver si han comprendido algunos conceptos que hemos avanzado. Si tengo algunas dudas. ¿Alguien me puede decir qué era la ecología o cómo estaba formada según su constitución en griego? ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie se acuerda? La ecología vendría a ser el estudio científico de las interrelaciones de los organismos, perdón, y sus ambientes, a lo que me quedó más claro. Muy bien, esa es la definición de ecología. Hemos visto dos definiciones de ecología, pero según las palabras griegas, ¿qué significa ecología? ¿Recuerdan? Lo vimos hace un momento. Ya que ecología proviene del griego, ¿no es cierto? Yuleni, lugar para vivir. Muy bien, es algo similar, ¿no? Oikos significa casa o lugar para vivir. Y eh, ecología es oikologos, ¿no? Logos es estudio. Entonces, sí, oikos significa casa o lugar para vivir. Y logos es estudio. Es literalmente ecología, el estudio de organismos en su hogar, ¿no? Ahí está algo curioso, algo que puede surgir en su evaluación. ¿Alguien se acuerda quién era el ecólogo o qué hacía el ecólogo? A lo que tú me apuntes, dicen es que el ecólogo estudia problemas como los que viven a las sombras de otros animales. Muy bien, ¿alguien más? ¿Qué era un ecólogo? ¿Qué estudia el ecólogo? La Trata de analizar ecología. el fenómeno que sucede dentro de un medio ambiente determinado. El ecólogo trata de definir y analizar las características de las poblaciones distintas de las características de los individuos. Muy bien, hay algunos comentarios que se acercan bastante. El texto nos dice que el ecólogo busca estudiar las características de las poblaciones dentro de un medio ambiente, también las características de individuos o las especies de ese medio ambiente y los factores que determinan la agrupación de poblaciones en comunidades. Esta es la definición
del texto. También podríamos decir que el ecólogo es un científico que estudia las relaciones entre los seres vivos, ya sean plantas, animales o humanos, y su entorno. Esta es una definición tal vez un poco más sencilla, pero que nos ayuda a comprender esta definición de aquí, que es mucho más completa. También vimos que era una población y una comunidad. ¿Se acuerdan la diferencia entre una población y una comunidad? Según la ecología. La población es un grupo de individuos de una sola especie. Muy bien, excelente. Conjunto de individuos de una misma especie. Y una comunidad, ¿qué será una comunidad? Una comunidad comprende todas las poblaciones que hay en un área determinada. Muy bien, excelente. Aquí está, población, conjunto de individuos, y comunidad comprende las poblaciones que ocupan un área física determinada. Y la comunidad, junto con el medio ambiente físico no viviente, el agua, el espacio geográfico, comprende un ecosistema. Muy bien, aquí algo interesante también. ¿Y qué es un nivel trófico? ¿Alguien se acuerda? ¿Era un nivel trófico? Yo me olvidé que era un nivel trófico. ¿Quién me hace recuerdo? ¿Alguien? Sí, Sara. Es la posición que ocupa un organismo en una cadena alimenticia, se Muy podría bien, decir. muy bien. En una cadena o red alimentaria, ¿alguien más? Es una clasificación según su fuente de alimento. Muy bien, es una clasificación según su fuente de alimentación. Muy bien, todas definiciones aceptables, entendible. Es la posición que ocupa en una cadena o red alimentaria. Ese es el nivel trófico, que indica su fuente de alimento y energía dentro del ecosistema. En esta pirámide sabemos quién consume a quién, ¿no es cierto? Sabemos que los del segundo nivel, los de este nivel, consumen a los de más abajo. Y los que están arriba de ellos pueden ser que los consuman a ellos. Y los que están más arriba son los que tienen acceso a todos los demás, todas las demás especies de la parte de abajo. Podríamos poner aquí en el cuarto nivel, junto con el jaguar, al ser humano, ¿no? Y el ser humano no solamente se va a alimentar de consumidores primarios, de herbívoros, sino que también va a acceder a las diferentes plantas y también va a acceder incluso a algunos insectos, ¿no? Que el ser humano puede consumirlos. Muy bien. Mm, ¿Qué es una red de alimentación? ¿Alguien se acuerda? Son especies que se comen unos a otros para obtener energía.
Muy bien. Especies que se alimentan una de otra para obtener energía. ¿Alguno más? ¿Alguien más? Aquí vemos entonces. Sí, dígame. ¿Escuché a alguien que quería hablar? Bueno, nos señala el texto que la energía del Sol pasa a través de una red de alimentación. Estas redes de alimentación normalmente están compuestas por, entrelazadas por diferentes especies. Perdón, creo que estaba silenciado. Gracias, Yuleni. El texto nos señala cualquier red o cadena de alimentación es esencialmente un sistema de transferencia de energía. Entonces, como nos señalaba el compañero, desde el sol va a entrar una energía a la planta o los consumidores primarios y esta planta va a alimentar a todo un sistema. Aquí vemos, por ejemplo, diferentes especies. Vemos un caracol, un saltamontes, un sapo, una paloma, una musaraña e incluso un halcón. Y todos viven gracias a esta red o cadena de alimentación. Si no existiera la planta, no podría existir esta cadena de alimentación. ¿Alguien se acuerda los niveles de los consumidores? ¿Cuántos niveles de consumidores hay? El texto nos señala que existen estos niveles de consumidores: consumidor primario, secundario y terciario. 3, me dice Jocelyn. Muy bien. Estos 3 van a realizar una transferencia de energía, al igual que hemos visto en la anterior diapositiva. A través de una red alimentaria se va a dar esta pirámide alimenticia. Vimos lo que es biomasa, vimos lo que es nivel trófico. Y no se olviden que la transferencia de un nivel trófico a otro no es totalmente eficiente. Nos dice que hay una pérdida. Los productores gastan energía para respirar, las plantas, algunos seres, y cada consumidor de la cadena gasta energía al obtener el alimento, al consumirlo y mantener sus actividades vitales. Y no existen en las cadenas alimentarias más de 4 o 5 miembros. Muy bien, aquí entramos a ecosistema. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de ecosistema, tal vez? ¿Dónde puedo encontrar un ecosistema? ¿Qué es un ecosistema? Una laguna, En una laguna. Una laguna, muy bien. ¿Qué más puede ser un ecosistema? un estanque también.
Un estanque también, muy bien. Aparte de la laguna y el estanque, ¿algún otro espacio? Puede ser un bosque, puede ser, Mr. Cabo, por favor, su ubicación. Una selva tropical, me dice Yuleni, muy bien, excelente. El texto nos dice un acuario incluso, ¿no? Un ecosistema puede ser tan grande como el océano, un bosque, o tan pequeña incluso como un acuario o un estanque, o incluso un jardín puede ser un ecosistema, ¿no? Algo tan pequeño puede considerarse un ecosistema. ¿Y cómo nosotros entendemos a un ecosistema? Ríos, me dice Dana Paola también, sí. Para calificarla de ecosistema, esta unidad, este espacio debe ser un sistema estable. Poza, me dice Samuel. ¿Podría considerarse también la poza un sistema, un ecosistema? Para calificarla de un ecosistema, ha de ser un sistema estable, donde exista un recambio de materiales. Sigue un camino circular. Existen diferentes especies en ese espacio que intercambian energía. Puede ser que unos se consuman a otros, puede ser también que colaboren juntos, ¿no? Pero existe un intercambio de materiales. Aquí nos dice el texto, como me dijeron, un ejemplo clásico de ecosistema, una laguna, un estanque, un jardín, un río, un lago. La parte viviente del lago comprende el agua, también el oxígeno disuelto, el dióxido de carbono, algunas sales que tiene también el agua y muchos otros compuestos orgánicos. Eso va a ser la parte no viviente del lago. Dicen también podemos encontrarlo en zonas secas como ser el desierto. Claro que sí, en un desierto pueden existir diferentes especies que intercambian energía. Y aquí les hago repaso de cómo se subdividen los organismos vivos, ¿no? ¿Alguien se acuerda de esta subdivisión, por si acaso? ¿Cómo se subdividen los organismos vivos? Disculpe, ¿puedo responder eso? Claro. No me acuerdo de lo que dijo los dos conceptos, pero sí había dicho que uno se trataba de la tierra y es como vi en la imagen montañas y en la otra se trataba de los organismos vivos como las plantas, árboles. ¿O me equivoco? Disculpe. Está cerca, pero sería bueno que define un poco, porque los conceptos son importantes en biología. Hay unos 3 conceptos que hemos mencionado. Productores, consumidores y desintegradores. Consumidores, productores y desintegradores. Muy bien, esos son, ¿no? Los organismos vivos pueden subdividirse en productores, consumidores y desintegradores, según su papel, que contribuye a conservar el ecosistema como un sistema estable, ¿no? De interacción. Aquí vemos a los descomponedores que que descomponen la materia orgánica para que pueda ser utilizada por los productores, que pueden ser las plantas, y el consumidor primario, que son los herbívoros. Y quien consume al herbívoro es un carnívoro o consumidor secundario. Muy bien, esto ya lo revisamos. ¿Alguien me puede dar algunos ejemplos de organismos descomponedores? Hongos y bacterias.
Hongos y bacterias, muy bien. ¿Alguien más? Insectos también. Insectos también, muy bien. ¿Quiénes descomponen la materia orgánica? Principalmente bacterias y hongos también, pero también están algunos insectos y lombrices, ¿no? Que se alimentan de la materia orgánica muerta. Pueden ser plantas y animales. Aquí nos dice, el ecosistema se completa con organismos descomponedores, como son bacterias y hongos, que desdoblan los compuestos orgánicos de las células procedentes del productor muerto y organismos consumidores en moléculas orgánicas pequeñas que utilizan como saprofitos o en sustancias inorgánicas que pueden usarse como materia prima por las plantas verdes. En otras palabras, estos organismos se alimentan de la materia orgánica muerta y reciclan esos nutrientes y los devuelven al suelo como materia inorgánica, lo cual utilizan las plantas para poder volver a crecer y así repetir el ciclo de la vida, ¿no es cierto?, en un ecosistema. Los que conocen el abono, los que alguna vez tal vez realizaron el abono, conocen este elemento, esta acción de los organismos descomponedores. Muy bien, hemos revisado un poco acerca de todo lo que hemos avanzado. Entiendo que son conceptos un poco complicados, pero voy a intentar desglosarlo, desarrollarlo lo mejor que pueda para que puedan entender, aprender. Si tienen alguna duda, me pueden comentar. Y si no tienen, entonces sería el fin de la clase por hoy, porque faltan 10 minutos para su próxima clase, 8 minutos para su próxima clase.